sueño americano tiene muchas verdades, pero no todos te la cuentan como realmente es. Hoy déjame contarte cuál es la realidad de ese sueño que muchos anhelan aún tener. Así que bienvenido. El sueño americano tiene diferentes matices en el sentido de la perspectiva de donde lo estés tratando de hacer. Si eres una persona procedente de América Latina, el sueño americano tiene unas caras, y esas caras son de que muchísimas personas están escapando principalmente de la violencia. Escapan de la violencia que viven en sus países, independiente de qué país encuentres, en Centroamérica o en Sudamérica, escapas de eso. Otra de las caras por las cuales estás mirando el sueño americano es porque estás escapando de una realidad, y es que la falta de oportunidades laborales, la falta de recursos. Y es algo que la gran mayoría de personas que ven el sueño americano como algo válido en sus vidas para aplicar es por ello. Pero no hemos visto el sueño americano de otras ópticas y otras culturas, que cada óptica es diferente. El matiz del sueño americano para un africano es muy diferente al nuestro. Ellos muchas veces no están viendo el sueño americano por esa discriminación social o por esa falta de oportunidades, aunque igual no tienen muchas oportunidades, incluso pueden hasta tener menos que un latinoamericano, pero no. El gran sueño americano para ellos es saber que deben huir de condiciones donde pueden ser por sus creencias. Existen muchos países en África donde las personas son ya sabemos, pasan a otra vida. ¿Por qué? Por creer en religiones o creer en ídolos políticos, y por el solo hecho de tener esas creencias ellos no pueden estar en sus lugares de vivienda. Ellos buscan el sueño americano más por escapar de una realidad, no tanto de la parte laboral, sino que es por conservar sus propias vidas. Y si nos vamos a la matiz de Asia, en el caso de Asia, ya sea Medio Oriente, países de Medio Oriente, como Pakistán, Afganistán, en el caso de la China igual, ellos también están muy relacionados con lo que pasa con el África. Tienen que huir porque no son aceptados por el solo hecho de pensar diferente al entorno social de ellos. Mujeres huyen de sus países porque si no pueden tener todos estos accesorios para cubrirse, y que pueden ser apedreadas incluso también por descubrirse el rostro, buscan eso. Tal vez el sueño americano no es una tierra ni una bandera. Quizás es lo que cada uno está dispuesto a creer y a construir. Entonces, ¿de quién es este sueño americano? Bueno, otra realidad que quiero compartirte hoy, que a veces muchísimas personas no comparten en los diferentes videos, es la siguiente: el sacrificio del sueño americano. Y cuando hablo de sacrificio me refiero no únicamente a la parte de separación familiar y todo ese proceso, sino que el sueño americano implica varias cosas, y te lo digo desde llamémosle de mi experiencia. Cuando tú eres profesional en el país del que vengas, pasar al sueño americano te limita a ciertas cosas que antes no estabas acostumbrado. Si tú eres una persona que tiene, llamémoslo, una profesión y te dedicaste a tu carrera en tu país, pero quisiste mejorar tu forma de vivir y llegaste a Estados Unidos, déjame decirte que para poder continuar con esa carrera necesitas homologar tu experiencia, y muchos no lo hacen por el costo. No es lo mismo una universidad en cualquier país de Latinoamérica, una universidad en Estados Unidos, universidades como Harvard, universidades como Yale, o en este caso lo que es, llamémoslo FIU en Florida. Son universidades que son costosas, demasiado, y tú llegas con pocos, llamémoslo, recursos. Entonces el sacrificio de que ya al comienzo, no voy a decir que sea imposible o que no lo vayas a hacer luego, pero para empezar, esa falta de recursos te va a tocar iniciar, digámoslo, como me tocó a mí en una época. A veces tienes que llegar a hacer actividades a las cuales no estabas acostumbrado. Yo me acuerdo que uno de mis segundos viajes a Estados Unidos me tocó trabajar en una tienda llamada Starbucks, sí, siendo ya profesional, teniendo la opción de haber manejado personal en Colombia, de haber tenido la experiencia en empresas grandes como Transmilenio.
Me tocó llegar a una empresa como Starbucks y cuando tú llegas a Starbucks comienzas desde cero, porque en Starbucks desde el barista hasta el manager de la tienda saben hacer todo. Entonces empiezas como el empleado raso que, aunque créalo o no lo creas, te toca ir a lavar los baños. No es como en muchas empresas en Colombia que el gerente de la tienda se encarga de administración, hacer todas las labores y logística para el sostenimiento de la tienda, no. Allá también tienes que ir a lavar baños y muchas personas no están acostumbradas a ello. Uno de los sacrificios que no te hablan es ese, que haces labores que son fuertes. Y el que me parece incluso mucho más serio aún es el hecho de llegar al país. Y esta es mi invitación, de que siempre en la vida haz lo correcto. No busques el camino fácil, o sea, el camino fácil de, llamemos, de tratar de llegar evadiendo lo legal. Muchos han perdido familiares por llegar por las, llamémoslo por como lo llaman comúnmente los latinos, el hueco. Más con la administración actual. La administración Trump se puso muy seria en el plano de procesos migratorios. Y si tú estás pensando no solo en que tengas que llegar, si llegas, que te tengan que deportar, sino el hecho de que muchos han perdido amigos, familiares, compañeros de viaje, de trayectoria, porque se han desiertos, se han cruzando ríos, y muchos los han maltratado en el camino por robarles. Entonces, piensa en estos sacrificios. Si vas a llegar, llega de forma correcta, llega de forma legal, pero nunca por ese camino, porque ese camino puede incluso hasta significar que pierdas la vida. Piénsalo bien, ese es un sacrificio que vale la pena evaluar. Quiero ser muy sincero contigo, quiero ser realista desde mi punto de vista, desde el punto de vista de personas cercanas, y es, si realmente estás en esa edad en la que estás buscando tener paz, en la que estás buscando querer alejarte del día a día, del trabajo, de tener que salir más de 10 horas de tu casa, te voy a ser franco y es, el sueño americano no es para ti. Si tu personalidad es de aquellas que las personas buscan estar en familia, que a toda hora añoran por disfrutar de un fin de semana entero con sus familiares, estar en una finca un fin de semana o tan solo en una tarde en la casa, el sueño americano no es para ti. ¿Por qué? Porque el sueño americano demanda tiempo, demanda sacrificio, demanda estar fuera de tu hogar por largas horas, y el sueño americano no lo va a hacer, porque el sueño americano es para aquellas personas que están en su etapa productiva, en su etapa de querer hacer dinero, de querer ahorrar. Pero si tu personalidad es de aquellas personas que son solitarias, que no les importa estar completamente dedicados al trabajo, que les da igual estar un fin de semana solos o que les da igual estar en las noches solos, puede que el sueño americano sí sea para ti. Si estás entre tus 20, 30, 40 años, yo creo que puedes pensar en hacerlo, pero si estás en una edad ya donde demandas agotamiento físico, que tu cuerpo se agota, que ya no puedes estar de pie muchas horas, que ya no puedes estar por fuera, no lo hagas. Así que piensa muy bien a qué tipo de sueño le quieres apuntar. Así que por eso quise llamarlo el sueño americano o el sueño colombiano, porque en Colombia se disfruta más de la familia los fines de semana, se disfruta más de las personas cercanas. ¿Por qué? Porque hay mayor cercanía, las distancias no son tan grandes, el nivel de estrés no es tan grande, así que ese sueño sí puede ser para ti. Muchos han creído que ese sueño americano es una promesa, que con cada paso, cada silencio, entienden que cada persona lleva una llave diferente para abrir, sí, una puerta, una oportunidad, pero es realmente un pasaporte, un título, una esperanza. ¿Qué es el sueño americano para ti? Mira muy dentro de ti cuál es la visión que tienes para ti. Y no continúes esperando que otros te cuenten su historia. Muchos una historia de victoria, muchos una historia de derrota.
Recuerda que la vida está llena de oportunidades y eres tú el dueño de esa realidad. No es el otro, no es tu familiar, no es tu amigo, eres tú. Así que el sueño americano lo haces tú, y más hoy día con la invención del internet. Muchos ya tienen salarios en dólares, viviendo en Argentina, viviendo en Japón, viviendo en una remota colina en el sur del África. Pero el sueño americano fue un sueño en los 80, en los 90 y quizás empezando los años 2000. Pero en la actualidad el sueño americano está en cualquier lugar del mundo. Despierta y piensa que el sueño lo pones en tu vida.